diputado Dami, diputado Alderete, diputado Almada, diputado Allende, diputado Argain, diputado Artusi, diputado Benedetti, diputado Bertet, diputado Vescos, diputado Bettendorf, diputado Bolsán, diputado Busti, Presente. diputado Cáceres, diputado Cardoso, diputado Ángelo, diputado de la Fuente, diputada Díaz, diputado Flores, diputado Aidar, diputado Jodor, diputado Jordán, diputado Kers, diputado López, diputado Mayer, diputado Miser, diputado Nogueira, diputado Vázquez, diputado Zacarías. Se encuentran presentes, señor presidente, 20 señores diputados. Diputado López. A justificar la inasistencia del diputado Benedetti, quien me ha comunicado que por problemas familiares no asiste a la sesión. Así será. Diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Para justificar la inasistencia de la diputada Alderete por razones de salud. Se tendrá en cuenta. Bueno, con la presencia de 20 señores diputados queda abierta la 8ª sesión ordinaria del 130 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera nacional. Invito al diputado José Cáceres a realizarlo. Diputado Cáceres. Por secretaría se dará lectura al acta de la sesión realizada el pasado 28 de mayo. Diputado Vesco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solicito se omita la lectura y se dé por aprobada, si no hay observaciones de los señores diputados, por supuesto. Si hay asentimiento de los señores diputados, así será. Hay asentimiento. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos letrados. Comunicaciones oficiales. Punto número 1, expediente número 2264. A sus antecedentes, expediente número 16.920. Punto número 2, expediente número 2466. A sus antecedentes, expediente número 16.772. Punto número 3, expediente número 2579. A sus antecedentes, expediente número 17.047. Puntos número 4 al número 10 inclusive. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Puntos 11, 12 y 13. Quedan enterados los señores diputados. Punto número 14. Al archivo. Punto número 15. Al archivo. Punto número 16. Al archivo. Punto número 17. Al archivo. Punto número 18. Al archivo. Punto número 19. Al archivo. Punto número 20. Al archivo. Puntos 21 al 24 inclusive. A la Comisión de Asuntos Municipales. Diputado López. Gracias, señor presidente. Para solicitar se me remita copia de las comunicaciones oficiales, puntos número 1, 2,
y 22. Así se hará, señor diputado. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente, para solicitar copia del punto 4, 5 y 10 de las comunicaciones oficiales. Así se hará, señor diputado. Diputado de la Fuente. Gracias, señor presidente, para solicitar copia de los puntos 4, 5, 10 y 12. Así se hará, señor diputado. Diputado Misa. Gracias, señor presidente, para solicitar copia de los puntos 2, 7, 9, 12 y 21. Así se hará, señor diputado. Diputado Flores. Presidente, para solicitar copia del punto número 6. Diputado Argain. Gracias, señor presidente. Solicito copia del punto 4, por favor. Así se hará, señor diputado Nogueira. Para solicitar copia, señor presidente, de los puntos 2, 5, 12 y 13. Muchas gracias. Así se hará, señora diputada. Diputado Bettendorf. Gracias, señor presidente. Para solicitar copia de los puntos 5 y 8 de las comunicaciones oficiales. Así se hará, señor diputado. ¿Algún otro diputado? Comunicaciones particulares. Punto número 1. Expediente número 2097. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Diputado López. Presidente, se me remita copia de las comunicaciones particulares, punto número 1. Así se hará, señor diputado. Diputada Ángelo. Copia de la comunicación particular número 1. Sí, así se hará. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente, para solicitar copia del punto 1 de las comunicaciones particulares. Así se hará, señor diputado. Diputado Gers. Solicito también copia del mismo punto. Gracias. Así se hará. Proyectos del Poder Ejecutivo. Punto número 1, expediente número 17.329. A la Comisión de Legislación General. Punto número 2, expediente número 17.352. A las comisiones de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Proyectos venidos en revisión. Número 1, expediente 16.859. A las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y Peticiones, Poderes y Reglamento y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Punto número 2, expediente número 17.327. A la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Peticiones, Poderes y Reglamento. Punto número 3, expediente número 16.825. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente, para solicitar su reserva en secretaría para posteriormente solicitar su tratamiento sobre tabla. Así se hará, señor diputado. Punto número 4, expediente número 17.349. A la Comisión de Legislación General. Proyectos de los señores diputados. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente, para solicitar que queden reservados en secretaría los siguientes proyectos de los señores diputados. Expediente 17.331.2, expediente 17.333.4, expediente 17.335.6, expediente 17.336.7, expediente 17.338.9, expediente 17.342.12, expediente 17.343.13, expediente 17.348.17 y expediente 17.350.18. Que el resto se remita a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos entrados, que los pedidos de informe expediente 17.334.5, expediente 17.337.8, expediente 17.339.10, expediente 17.347.16 y expediente 17.351.19,
que cuentan con las firmas reglamentarias sean comunicados y que el pedido de informe expediente 17.344.14 se ponga a votación ya que no cuenta con las firmas reglamentarias. Si hay asentimiento, se procederá según lo solicitado por el diputado Vesco. ¿Hay asentimiento, los señores diputados? Hay asentimiento. Por expediente número 17.344, por no contar con el número de firmas que exige la Constitución, se va a votar para su aprobación. Se requiere el voto de 3 señores diputados, los que estén por la afirmativa, sin hacer manifestarlo. Aprobado, se harán las comunicaciones correspondientes. Proyectos ingresados fuera de la nómina de asuntos entrados. Con posterioridad a la confección de la nómina de asunto entrado, han ingresado los siguientes proyectos. Expediente número 17.353 es un pedido de informes presentado por el señor diputado Jourdán sobre el área de publicidad del IAFAS, su responsable y determinadas órdenes de publicidad. Por no contar con el número de firmas que exige la Constitución, se va a votar. Para su aprobación se requiere el voto de 3 señores diputados, los que estén por la afirmativa, si van a ser presados. Resulta aprobado, se harán las comunicaciones correspondientes. Expediente número 17.354 es un proyecto de resolución, autor el señor diputado Jourdán, por el cual se designan a 3 diputados para integrar la Comisión Legislativa Bicameral, tal cual lo establece el artículo 6 de la Ley 9140, que es la de creación de las CAFEC. Tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Diputado Jourdán tiene la palabra. Así es. Vamos a pedir que quede con preferencia para la próxima sesión. Bueno, se va a votar la preferencia para la próxima sesión. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo. Expediente número 17.355. Un proyecto de resolución presentado por la señora diputada Nogueira, por el cual se declara de interés legislativo el programa de prevención de patología mamaria en la ciudad de La Paz. Tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Expediente número 17.356 es un pedido de informes presentado por la señora diputada Nogueira sobre el estado actual de la obra de defensa de márgenes y barrancas El Sausalito en la ciudad de La Paz. Por no contar con el número de firmas que exige la Constitución, se va a votar. Para su aprobación se requiere el voto de 3 señores diputados, los que estén por la afirmativa, así no se manifestaron. Resulta aprobado, se harán las comunicaciones correspondientes. Expediente número 17.357. Un proyecto de resolución presentado por la señora diputada Nogueira solicitando se estudie la factibilidad de adquirir un transductor para un ecógrafo del Centro de Salud de La Paz. Tiene ingreso y se reserva en Secretaría. Expediente número 17.358. Se trata de un proyecto de resolución presentado por la señora diputada Nogueira solicitando se realicen gestiones ante el Ministerio de Salud de la Nación para una pronta respuesta al pedido de un mamógrafo con destino al Hospital 9 de Julio de La Paz. Tiene ingreso y se reserva en Secretaría. Proyecto de resolución con el número de expediente 17.359, autores los señores diputados Argán y Flores, solicitando que en el caso de un avance en el territorio provincial de la epidemia de gripe A se dejen sin efectos las actuales disposiciones sobre presentismo. Expediente número 17.360 es un proyecto de resolución, autores los señores diputados Argán y Flores, solicitando que se declare de interés sanitario el control, vigilancia y monitoreo de la evolución de la gripe A. Tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Ha tenido ingreso también el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Asunto Constitucional y Juicio Político en los proyectos de ley expedientes 16.997 y 17.267 referidos a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Y por último, el expediente 16.361, proyecto de resolución, autoría de la señora diputada Nogueira, solicitando se realicen estudios de factibilidad para la obra de iluminación en la intersección de la Ruta Nacional 12
acceso a la ciudad de Santa Elena. De acuerdo a lo resuelto oportunamente, se les da ingreso quedando reservados en Secretaría. Corresponde el turno de los homenajes. Diputado de la Fuente tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para rendir un breve homenaje, ya que el día 30 de mayo se cumplió un nuevo aniversario, 50 años del fallecimiento de don Raúl Scalabrini Ortiz, de quien hemos legado importantísimo obras literarias y un pensamiento, sobre todo nacional, con vigencia plena en la actualidad. Don Raúl Scalabrini Ortiz era, como todos sabemos, fue un luchador por la independencia nacional, fue un admirador primero de don Hipólito Yrigoyen, formó parte de Forja y luego se unió al proyecto nacional y popular del peronismo. Fue un gran influyente, sobre todo conocemos sus destacadas obras El hombre que está solo y espera, o Los ferrocarriles son del pueblo argentino, y sobre este tema tuvo una gran influencia hasta lograr la estatización concreta de ferrocarriles justamente en el gobierno peronista, el primer gobierno peronista, y cobra su figura relevancia hoy, sobre todo en momentos en que estamos viviendo profundización o la profundización de los cambios o el peligro de una restauración conservadora no solo en nuestro país, sino en los países de Latinoamérica. Así que, brevemente, al cumplirse 50 años del fallecimiento, este homenaje. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Cáceres tiene la palabra. Para adherir al homenaje que hizo el diputado de la Fuente, tuvimos ya en su momento, la posibilidad de homenajear en este recinto a Scalabrini Ortiz y también a su padre, que fue uno de los fundadores del Museo de Ciencias Naturales, que vivió aquí en la ciudad de Paraná, que luego se fue a Corrientes, donde allí nació Raúl Scalabrini Ortiz, que, como bien decía el diputado de la Fuente, integró junto a otro militante del campo nacional y popular lo que después fue el Movimiento Nacional Justicialista, conducido por supuesto por el general Perón. Pero recordar también, señor presidente, que el día de ayer se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue uno de los golpes más sangrientos, uno de los atentados más sangrientos en la historia argentina, porque el 16 de junio de 1955, precisamente, una flota de aviones que comandaba el almirante Rojas bombardeó de una manera deleznable, cruel, criminal, la Casa de Gobierno, la Plaza de Mayo, dejando más de 1 millar entre muertos y heridos, y recordar que fue esa dictadura, ese golpe que además era acompañado por agrupaciones, por partidos políticos, porque
fue, al igual que en el 76, un golpe cívico-militar que se llegó a los extremos de prohibir que se lo nombrara el general Perón, que se nombraron los símbolos peronistas y por supuesto que se la nombrara a la compañera Evita. Un año posterior a eso ocurrió los asesinatos en los basurales de León Suárez. Fue de esa manera que a aquella denominada Revolución Libertadora los peronistas la denominamos la Revolución Fusiladora, cuando también se asesinó cruelmente a civiles y a militares patriotas, a militares que tenían en claro cuál era nuestro ejército nacional y popular. Simplemente para eso, señor presidente, era rendir este homenaje. Diputado Jordán tiene la palabra. Ya habló el señor vicepresidente de la Cámara, el diputado José Orlando Cáceres, sobre la cuestión del 16 de junio de 1955. Diputado Artusi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para rendir brevemente un homenaje a 2 días de conmemorarse un nuevo aniversario del nacimiento de una figura que muchas veces nos olvidamos en la Argentina y en Entre Ríos, como fue José Artigas. El 19 de junio de 1764 nació José Artigas, y las circunstancias históricas de nuestros países y de nuestros pueblos han querido que al ser de alguna manera el héroe nacional oficial de un pueblo hermano, esta circunstancia ha producido dos factores. Por un lado, que la historiografía centralista porteña no descargara sobre él los ataques que descargó sobre otros caudillos federales de las provincias argentinas, por tratarse precisamente de un prócer de un país hermano, pero de otro país al fin. Y ha producido también muchas veces el olvido y, por lo tanto, la falta de homenajes y la falta de recordación de sus enseñanzas, de su legado y de sus banderas. Pero quienes creemos que Artigas, más allá de ser el prócer de un país hermano, es también un prócer nuestro, un prócer propio, creímos necesario recordarlo a poco de conmemorarse un nuevo aniversario de su nacimiento. Artigas fue uno de los más lúcidos fundadores, impulsores y defensores del federalismo argentino y rioplatense, pero fue mucho más que eso. Fue en época muy temprana un dirigente que supo ver más allá de su tiempo y que fue defensor no de un federalismo hueco, vacío de contenido, sino que fue, por el contrario, el propulsor de un federalismo con un profundo contenido político, económico y social. Un federalismo que él concebía al servicio de los más desposeídos y al servicio de la unión de los pueblos latinoamericanos. De modo tal que reivindicamos su figura, y también, a poco de celebrarse el Día de la Bandera Argentina, consideramos que los entrerrianos hacemos bien en tener juntas nuestras dos banderas, la bandera que nos legó Manuel Belgrano y también la bandera federal que nos legó José Artigas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes propuestos. Corresponde el turno de las mociones de preferencias y sobre tabla.
Se encuentra reservado el proyecto de ley devuelto en revisión, expediente número 16.825, por el que se incorporan al régimen previsional de la provincia trabajadores del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, Seguro de Retiro S.A. y del nuevo Banco de Entre Ríos, Sociedad Anónima. Diputado Vesco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada por el diputado Vesco. Se requieren 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, si desean expresarlo, resulta afirmativo. Expedientes número 16.997 y 17.267. Se encuentran reservados el dictamen de las comisiones de legislación general y de asuntos constitucionales y juicios políticos en los proyectos de ley. Expedientes número 16.997 y 17.267, referentes a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Diputado Vesco tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar su tratamiento sobre tablas. Se va a votar la moción formulada por el diputado Vesco. Se requieren 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, si no hacen expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentran reservados los proyectos de resolución, expediente número 17.331, 17.333, 335, 336, 338, 17.342, 343, 348, 17.350, 355, 357, 358, 359, 360 y 361. Diputado Vesco, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tal como se acordó en la reunión de labor parlamentaria, solicito que se vote en bloque su tratamiento sobre tabla y que posteriormente se consideren también en bloque los proyectos de resolución. Muchas gracias. Se va a votar la moción formulada por el diputado Vesco. Se requieren 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, si desean expresarlo, resulta afirmativo. Corresponde considerar los proyectos por los que se votó el tratamiento sobre tabla. En primer lugar, el expediente número 16.825 es un proyecto de ley devuelto en revisión por el que se incorporan al régimen provisional de la provincia los trabajadores del IAPSER y del nuevo Banco de Entre Ríos. Bueno, se va a poner en consideración. En general, el presente proyecto de ley venido en revisión. Los que estén por la afirmativa, si no van a expresarlo, resulta afirmativo en general. Se va a votar en particular. Artículo primero, en consideración, aprobado. Artículo segundo, en consideración, aprobado. Artículo tercero, en consideración, aprobado. Artículo cuarto, en consideración, aprobado. El artículo quinto es de forma. Habiendo sido aceptadas las modificaciones introducidas por el Senado, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Se encuentra reservado el dictamen de las comisiones de legislación general y de asuntos constitucionales y juicio político en los proyectos de ley, expedientes número 16.997 y 17.267. Se trata de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. En consideración, diputado Jordán tiene la palabra. Señor presidente, quiero manifestar la satisfacción del trabajo que hemos llevado a cabo en ambas comisiones. Quiero recordar un poquito la historia del defensor del pueblo o el ombudsman, como es conocido en el derecho nórdico. Su inicio, su fundamentación en del siglo XVI, incorporada en la Constitución sueca de 1800, designada por el Parlamento y vigente en la Constitución de Suecia de 1947, que aún conserva esta figura. Es a partir del siglo XIX cuando llega a otros lugares de Europa para ser un medio entre el desequilibrio de las dificultades administrativas y los derechos individuales y la maraña de los ejércitos administrativos del Estado. Ese es el motivo en el que versa lo que se denomina ombudsman o defensor del pueblo. A Latinoamérica llega en la década del 80 esta figura y es receptada en la Constitución
en la reforma constitucional de 1994, capítulo séptimo, artículo 86, y en las leyes 24.284 y 24.379 en 37 artículos. Lo que versa, yo tuve la oportunidad de conversar largamente, no tuve por ahí la oportunidad de estar en la exposición del doctor Rosati, pero lo importante de la figura del defensor del pueblo no es solamente en el articulado que nosotros hemos votado y hemos acordado con los otros bloques, que hemos producido un dictamen común, sino la actitud que tenga él, porque es un cuerpo unipersonal, o las personas que lo acompañen también al defensor del pueblo en sus funciones. Yo miraba las actuaciones del doctor Eduardo Mondino, que van desde preocuparse y producir algún tipo de consejo que después fue receptado por la situación de los afiliados del Hospital Francés, hoy en liquidación, la recomendación al Instituto Nacional de Asociativismo y Economías Regionales para que dicte una normativa que corrija el abuso en cuanto a los préstamos, o se asista a ex soldados que participaron en Malvinas desde el continente, o la deforestación de Salta, o como muy aquí muy cerca nos decía un amigo, una persona que merece nuestro respeto, que fue defensor del pueblo de Paraná, que recomendó en su gobierno, siendo defensor del pueblo de una ciudad, la reincorporación como una reivindicación, una reincorporación al Estado de un funcionario que fuera dejado cesante por su condición sexual. Y usted hizo lugar a esa recomendación y fue reincorporado. Es decir, la vastedad de los temas que puede plantear el defensor del pueblo, creo que lo dejamos así plasmado en este ordenamiento que fijamos que alcanza a los actos de naturaleza administrativa de los tres poderes. Yo creo que ha sido un trabajo muy lindo que nos dimos. Estoy convencido de que, no sé si es la mejor ley, pero seguramente es la mejor ley posible, la que antepusimos los intereses de la provincia y de los ciudadanos de la provincia, cuyos derechos van a ser protegidos cuando sean vulnerados por los actos administrativos o de naturaleza administrativa de los tres poderes, de cualquiera de los tres poderes. Y la verdad que me congratulo del espíritu amplio con el que se trabajó y de este dictamen único y de esta ley que estamos votando. Quiero recordarles una cosa a la presidencia de la Cámara y a las autoridades que los asisten. El título sexto de las comisiones, en su artículo 42, a los efectos de tener claridad en cuanto a la distribución de las materias en las distintas comisiones que están fijadas por el reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Y mi agradecimiento a los bloques, a los distintos bloques, por el espíritu amplio con el que trabajaron para poder dar sanción, media sanción, al defensor del pueblo en la Cámara de Diputados de la provincia. Gracias, diputado. Diputado López. Señor presidente, muchas gracias. El proyecto de ley al que le daremos hoy media sanción es producto de la participación activa de los legisladores que componen las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de esta Cámara, cualquiera sea el bloque al que pertenecen. Hemos tenido desde la oposición
un trabajo de colaboración y de propuestas concretas y arduas. Así este bloque de la Unión Cívica Radical había presentado su propio proyecto de ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y se dieron, como dije, varias reuniones, tanto en la Comisión de Legislación General como en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en forma individual, para culminar con sesiones o reuniones de comisión conjunta de ambas comisiones. Se ha decidido, señor presidente, en dichas comisiones la unificación de los proyectos existentes y, como adelantó el diputado Jordán, se ha coincidido en un dictamen único de todos los bloques que integran las comisiones. Debo decir que esto fue posible por la amplitud que han tenido los presidentes de las comisiones mencionadas, tanto el doctor Jordán como el arquitecto Vescos, y por supuesto también por la amplitud y la consideración que han tenido el resto de los integrantes de la comisión. Hemos discutido sin duda una ley que creemos y hemos llegado a un dictamen que creemos es el dictamen mejor que podríamos haber logrado, tanto así que si bien el proyecto, el dictamen en definitiva acoge innumerables sugerencias y propuestas que se hicieron desde el bloque de la Unión Cívica Radical, cuestiones inclusive que algunas de ellas tuvimos largas discusiones que continuaron en distintas reuniones de comisión, producto del convencimiento que teníamos cada uno de los diputados en un sentido o en otro, pero luego de discutir en varias oportunidades se ha llegado a un dictamen único, producto de que el debate en comisión sirvió para lo que deben servir los debates legislativos, que es para convencer al otro de la razonabilidad de las propuestas que se hicieron, y digo, en esto debo ser justo, convencer a veces a legisladores del oficialismo y también convencernos de la oposición de propuestas que mantuvieron legisladores de la mayoría y que razonablemente nos convencieron de que eran más adecuadas para el texto final de la futura ley. Así, definitivamente Entre Ríos tendrá, luego de la sanción, por supuesto, de la media sanción que restará en el Honorable Senado de la provincia, de una ley orgánica de Defensoría del Pueblo, que, como bien se dijo, un instituto que fue creado allí a principios del siglo XX en Suecia, que después fue tomado como segundo país por Finlandia, y allí de los países nórdicos se extendió ya después de la Segunda Guerra Mundial a otros países de Europa y de América. En nuestro país, como acertadamente informó el diputado Jordán, se creó en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ha tenido en sus distintas actuaciones de sus distintos defensores, actuaciones realmente que han servido, han contribuido para la defensa de los derechos de los ciudadanos del país, de los derechos generales de sectores y de los derechos difusos también, y que evidentemente han cumplido con su objetivo, que esto es de poner límites o corregir, ¿no es cierto?, distintos actos u omisiones del Poder Ejecutivo Nacional.
En definitiva, señor presidente, teniendo en cuenta que hay dictamen, un único dictamen por unanimidad de los bloques, voy a hacer algunas referencias en particular sobre cómo fue la evolución de ese dictamen, para después no tener que volver a pedir la palabra, si así se me permite, señor presidente, cuando se haga la consideración en particular del proyecto. Entonces, decíamos que fueron muchas las correcciones que se hicieron sobre uno y otro proyecto alternativo que existía, inclusive se llegó a avanzar y a incorporar alternativas que nosotros veíamos como superadoras de los dos proyectos o cuestiones que no estaban contempladas en ninguno de ellos y que, por ejemplo, la posibilidad de que los legisladores provinciales puedan remitir al defensor del pueblo actuaciones que recepcionen de particulares en sus distintos departamentos, de manera que tengan esa legitimación para también, en su carácter de legislador, ser un conducto para canalizar distintas objeciones que puedan existir en la provincia. Otras de las modificaciones que se hizo, se resolvió adecuadamente a nuestro criterio, señor presidente, la posible confusión que podía existir respecto, en el llegado del caso, de que la comisión bicameral proponga a las cámaras ternas de postulantes y que una cámara le acuerde la mayoría especial a uno de los ternados y la otra cámara a otro ternado distinto, a otro postulante distinto, y que esto fue una observación que hizo el doctor Rosati cuando concurrió al recinto, y que esto podría de alguna manera obstaculizar la designación misma del defensor del pueblo, teniendo en cuenta que la Constitución de la provincia, esta designación no podía hacerse mediante asamblea legislativa porque la Constitución de la provincia prevé taxativamente cuáles son los casos en que el Poder Legislativo va a funcionar en asamblea, y por lo tanto se decidió acertadamente en la comisión que sea esta Cámara la Cámara que primero va a intervenir en la designación, y que la comisión bicameral va a proponer un postulante por vez, de manera tal de que si consigue la mayoría necesaria en diputados y luego en senadores, estará designado, y si no lo fuera, en alguna de las cámaras, la comisión va a tener que remitir otro nuevo postulante, de manera tal de que vimos solucionado aquella observación. También se incorporó la posibilidad que pueda el defensor del pueblo, cuando entienda que tome conocimiento de un hecho y entienda que este hecho puede ser sujeto de algún reproche penal, tenga la posibilidad no solo de remitirlo al Poder Judicial o al Ministerio Fiscal, sino también a ambos, ¿no es cierto? Cuestión que no estaba en la redacción original, no estaba contemplada. Se había hecho, la defensora adjunta de la Ciudad de Paraná también nos había ilustrado sobre el ejercicio de la Defensoría del Pueblo y nos había manifestado que en muchos casos no eran reclamos que podían canalizarse por la Defensoría del Pueblo, pero ellos habían implementado aquí en la Ciudad de Paraná la posibilidad de girar esos reclamos a los órganos competentes, cuestión que también la incorporamos, señor presidente. También solucionamos la disfuncionalidad o las fallas sistemáticas que pueda tener la administración,
cuando el defensor del pueblo tome conocimiento de fallas regulares en la administración pública, puede sugerir que sean corregidas al órgano que tiene la falla para su eliminación definitiva del ejercicio administrativo. Y fundamentalmente, señor presidente, también se ha aceptado que el defensor del pueblo de Entre Ríos tenga injerencia no solo en actos u omisiones lesivas que tenga o que violen derecho que tenga el Poder Ejecutivo de la provincia, sino que se ha hecho extensiva a los otros poderes del Estado, llámese al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Por supuesto, señor presidente, debemos aclarar, y hasta para que quede muy claro en la versión taquigráfica, que está expresamente establecido en la ley que va a ser cuando son actos de naturaleza administrativa que tengan los otros poderes del Estado, ¿no es cierto? Esto es así porque no podría el defensor del pueblo intervenir en un acto jurisdiccional del Poder Judicial, ni tampoco en la forma de la sanción de las leyes del Poder Legislativo, pero sí, ¿no es cierto?, en los actos que tengan naturaleza administrativa de esos poderes del Estado. En definitiva, señor presidente, fue tan amplio la discusión y tan fructífera la discusión en las comisiones que hay innumerables artículos y referencias que hacer, pero a los efectos de no ser más extensivo en el uso de la palabra y teniendo en cuenta que hay un dictamen único, es a lo que me voy a referir, que es lo que considero más importante. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Diputado Pescos y después tengo el diputado Aray. Gracias, señor presidente. Señor presidente, definitivamente hemos concluido una etapa de trabajo legislativo que terminara en el dictamen correspondiente al expediente 16.997, que consiste en la reglamentación de la Defensoría del Pueblo, creada recientemente en la Constitución reformada, o en la reforma de la Constitución, en sus artículos 215, 216 y 217. Y se ha hecho en forma conjunta con el expediente 17.267, ingresado por la Unión Cívica Radical. En efecto, señor presidente, fueron nuestros convencionales constituyentes que, en el marco de la reforma parcial de la Constitución de la provincia, habilitada por la Ley 9.768, basándose en la autorización del artículo primero, inciso 22 de dicha ley, incorporaron la figura del defensor del pueblo. En la convención, los distintos convencionales opinantes brindaron acabadamente los fundamentos respaldatorios del despacho que, producto del consenso, alcanzado en ese mismo ámbito, obtuvo el acompañamiento de los distintos bloques intervinientes. Fue en el marco de ese rico debate de ideas que los convencionales ilustraron de los orígenes del instituto, de su desarrollo alcanzado en el mundo y en particular su incorporación en la reforma de la Constitución del año 1994. Ese debate que desmenuzó el texto, en definitiva aprobado, es el que enriquece el presente trabajo
ya que la letra de los artículos 215, 216 y 217 le agregaron consideraciones que a esta comisión le permitió entender los justos límites que los mentores de su creación habían imaginado. Abiertos en el seno de la Comisión de Legislación General, a la hora de diseñar esa Defensoría del Pueblo creada por los constituyentes, así nos hemos encontrado en ese debate mayores precisiones respecto de los sujetos en relación a los cuales pueden actuar el defensor del pueblo. Nos referimos puntualmente a si su ámbito de actuación abarca la dependencia del Poder Ejecutivo solamente, o también se entiende o se extiende al Poder Legislativo y Judicial. Señor Presidente, usted verá que a pesar de lo minucioso que fue el trabajo de la Convención Constituyente con respecto, en este aspecto no se avanzó más que para aclarar que, como el texto del artículo 215 lo indica, se extiende a las acciones u omisiones de la administración pública, comprendiendo esto a la administración central y descentralizada, más ninguna referencia se hizo respecto de los otros dos poderes. Aspecto que sí incluyó expresamente la ley nacional que crea la Defensoría del Pueblo para dejar excluido a ambos poderes del ámbito de actuación. Se ha considerado en el trabajo de comisión la posibilidad de que el Defensor del Pueblo intervenga también en el ámbito municipal, aunque respetando la autonomía que la reforma constitucional ha diseñado para los municipios. También se ha limitado a los casos donde, no teniendo Defensoría del Pueblo, adhieran a tal fin a esta norma. Quiero aclarar, señor presidente, que a pesar de no compartir la posición con respecto a que las atribuciones del Defensor del Pueblo tengan injerencia sobre los poderes legislativo y judicial, me he allanado a la posición de la mayoría en el ámbito de la Comisión de Legislación General y de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Fueron varias las reuniones, señor presidente de comisión, donde se debatió la factibilidad de insistir con el inciso C del proyecto cuando se incorpora un requisito de admisibilidad del postulante que, por la necesaria prueba que ello acarrearía y la generalidad de su exigencia, se observó como una dificultad en su evaluación por la comisión bicameral que se crea evaluatoria de los postulantes, lo que fue gestando la idea de su eliminación. Criterio que primó en definitiva en ese sentido. Se evaluaron las dificultades que habría para analizar cuando una persona es versada en derechos humanos, como debería ser su reconocimiento por la lucha y la protección de los derechos humanos o su gran vocación democrática. Por eso llevó, reitero, a su eliminación como requisito evaluativo para el cargo. No en el espíritu de la consideración de que las personas que ostenten un cargo de tal magnitud tienen que expresar claramente su compromiso con los derechos humanos. Durante las innumerables reuniones de comisión que este despacho tuvo tratamiento, también hubo oportunidad de invitar al convencional, el doctor Julio Federic, que nos ilustró de los alcances del Defensor del Pueblo pensado en el seno de la convención, respondiendo él mismo a las distintas dudas que los legisladores presentaron. También resultó, señor presidente, de suma utilidad para el diseño del despacho la conferencia dictada por la defensora adjunta del pueblo de la ciudad de Paraná, licenciada Marta Benedetto, y el doctor
Rosati, jurista de prestigio que en el Concierto Nacional Constitucionalista y que con motivo de esta especialidad brindó asesoramiento a los convencionales constituyentes que redactaron la reforma. Este último comenzó considerando que el proyecto superaba claramente el control de la constitucionalidad al ajustarse estrictamente a la manda constitucional. Luego de ello, ya en el análisis del articulado, formuló una serie de propuestas o sugerencias que en muchos casos han enriquecido el proyecto que sometemos a tratamiento. Fue en el marco de dicha conferencia que esta comisión cursó una amplia convocatoria a los distintos sectores vinculados con la temática. De hecho, el público presente pudo consultar a los panelistas en relación al instituto. Todo lo que junto a la tarea abordada en el seno de la comisión nos permitió ir dándole la forma definitiva a la Defensoría del Pueblo. Volviendo a los aspectos que en mayor medida merecieron un debate en la comisión, se incorporó una propuesta del doctor Rosati en el sentido de aclarar que la recusación y la excusación del defensor del pueblo será sometida al procedimiento que fija nuestro Código Procesal Civil de la provincia. Un contenido que mereció una consideración del doctor Rosati y una modificación en su redacción para clarificar es el vínculo al procedimiento que debe seguir la comisión bicameral que se crea para la proposición de los candidatos. En ese sentido se observaron algunas dificultades en la redacción original que fueron mejorando para concluir con una comisión con integración igualitaria entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con una fijación de plazos algo más taxativos, con candidatos propuestos por los legisladores para que los evalúe dicha comisión, aspecto que el doctor Rosati ponderó con procedimientos de audiencias públicas, tanto para impugnar, observar o respaldar al candidato como para que luego estos expongan las razones por las que consideran que son merecedores de la designación. Asimismo, esta comisión determinó, inclinándose por la alternativa de que se proponga con la comisión bicameral al Pleno un solo candidato y si éste no fuera aprobado en el seno de ambas cámaras, deba la comisión proponer a otro y así sucesivamente. En lo que hace a su remoción y cesación, el procedimiento para los primeros es bajo el régimen de juicio político, por así establecerlo el artículo 138 de la Constitución. A las causas de cesación por renuncia, culminación de mandato o muerte se le eliminó la de incapacidad, ya que el artículo 140 de la Constitución la establece claramente como causal para su enjuiciamiento político. Al caso previsto de acefalía se le agregó que la comisión deba dentro de los 15 días que ello ocurriere comenzar el procedimiento de selección de un nuevo defensor. A su vez, en el artículo 20 se ha agregado lo que el doctor Rosati propone en su proyecto y que se encuentra en la ley nacional al expresar que cuando el defensor del pueblo entienda que determinados comportamientos acarreen fallas sistemáticas y generales o deficiencias en el funcionamiento sistemático de la administración pública, puedan recomendar la adopción de los mecanismos correctivos que considere pertinente. Señores legisladores, como he venido resaltando, queda claro que este proyecto ha tenido un largo tratamiento en el seno de ambas comisiones, la Comisión de Legislación General y la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ha receptado las voces más autorizadas de la doctrina nacional para concebir este instituto. Se ha respetado la manera constitucional, la manda constitucional e incorporado las propuestas que las distintas fuerzas políticas incluyeron y propusieron sistemáticamente. Esta Cámara ha mostrado una apertura y en lo que se podría denominar como extensión parlamentaria en charlas y en debates
que han enriquecido esta propuesta. Señor presidente, debo decir con absoluta responsabilidad que estamos asistiendo a un hecho histórico. Este proceso que se inicia con la reforma de la Constitución impulsada por el Partido Justicialista, esta reforma de la Constitución que buscó la integración de la sociedad en su conjunto, esta reforma de la Constitución que buscó los mayores consensos, el pluralismo y la integración de las distintas fuerzas, esta reforma de la Constitución que nos ha dado este conjunto de normas ayornadas a los tiempos y modernizadas para beneficio del conjunto de la sociedad entrerriana, y que hoy asistimos a este hito, como es dar media sanción a la primera norma emanada de la reforma de la Constitución, de la nueva reforma de la Constitución, realmente es un hecho histórico. Yo quiero hacer un reconocimiento profundo a la labor llevada adelante por los distintos bloques. Quiero hacer un reconocimiento al trabajo conjunto que hemos llevado adelante la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Legislación General. Pero también, señor presidente, quiero hacer un reconocimiento al personal que ha trabajado y ha colaborado en esta instancia, al doctor Víctor Berta, al doctor Reviriego y al doctor Gamal Talet. En este sentido, señor presidente, quiero agradecer también a los distintos bloques el trabajo de comisión, y seguramente en las normas que tenemos que tratar en el futuro se va a dar la misma metodología, el mismo trabajo, la misma integración y el mismo sentido de integración que hemos tenido para este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Argani tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quizás seré reiterativo, pero creo que la circunstancia lo amerita. Quiero brindar mi satisfacción, beneplácito y aplaudir realmente este hecho fundamental, este trabajo de los dos presidentes de la comisión, los diputados Jordán y Vesco, y el trabajo, por supuesto, de todo el grupo de diputados del amplio espectro político que integran estas comisiones, a la hora de que demuestran estar a la altura de la circunstancia dirigencial e institucional cuando se tratan de proyectos que hablan de la política de Estado y de saltos en calidad institucional para nuestra provincia. También quiero decir que esto no es casualidad, es causalidad, porque es un proceso que se inicia, a mi entender, por allá por el 2003, cuando en su gobernación nos hacemos un firme compromiso de empezar a darle este salto de calidad institucional a la provincia de Entre Ríos, en una ardua tarea como fue lograr esa ley de necesidad de reforma de la Constitución, que fue un trabajo realmente intenso para lograr consensuar las ideas de las distintas fuerzas políticas de la provincia, y por supuesto terminaron en nuestra tan anhelada nueva Constitución que hoy tenemos, y que continúa en un proceso de generar masa crítica en todos los dirigentes entrerrianos a la hora de cumplir nuestro compromiso de darle a nuestro pueblo estos proyectos de calidad institucional tan necesarios. Digo esto porque al iniciar la gestión hubo una propuesta suya y la estamos cumpliendo, que fue tener una Cámara que trabaje intensamente con apertura a las instituciones, apertura a la ciudadanía, y realmente mucha seriedad, mucho trabajo legislativo, y entender cuándo los proyectos de política de Estado debían estar por encima de nuestras ideas y de nuestros partidos políticos al cuales pertenecemos. Así que vuelvo a repetir, este proceso que creo que hoy tiene uno de los primeros hitos con esta ley que vamos a votar, está demostrando la firme convicción de este grupo legislativo y la tremenda calidad institucional
que lo está demostrando en el día a día, en este pequeño año y pocos meses que estamos trabajando, así que realmente me genera a mí una gran satisfacción, me llena, me plena, ¿no es cierto?, espiritualmente de pertenecer a este grupo, y quiero volver a felicitar a todos los señores diputados que estuvieron trabajando en este proyecto, así que no solamente voy a votar, sino que voy a aplaudir. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Ángelo tiene la palabra. Sí, voy a tratar, por supuesto, de no repetir lo que ya han explicado mis colegas que precedieron en la palabra, pero sí no puedo dejar de rescatar la actitud del diputado Jordán y del diputado Vescos, que presiden las comisiones donde este proyecto estaba, como así también los aportes del diputado López, del diputado Kers, quien tuvo una experiencia de defensor del pueblo en la ciudad de Paraná, y también de quienes nos asesoraron y nos acompañaron permanentemente. Pero además me parece que hay un hecho que no podemos dejar de rescatar entre todos los que estamos aquí, que a 10 días de un acto eleccionario y en plena campaña electoral, diputados y militantes de distintos partidos políticos hayamos estado horas trabajando en comisiones sin que se haya dado un solo roce, una sola chicana, ni un solo problema para que este proyecto avance. Esto quiere decir que es un proyecto que se ha hecho con una responsabilidad, con una madurez y con una independencia de los partidos políticos por encima de todo. Esto habla de precisamente la función que tiene que tener el defensor del pueblo, y que se ha hecho por encima de todo esto porque no se ha pensado en las mayorías circunstanciales. En comisión decíamos una vez, hubo un Senado radical en mayoría y hoy hay una abrumadora mayoría justicialista en las dos cámaras. Quiere decir que debíamos ponernos por encima de las circunstancias para lograr el mejor proyecto. Y la verdad es que la ley de Entre Ríos tiene que ser felicitada no solo por nosotros, sino por muchos otros que tienen defensor del pueblo, porque avanza incluso sobre la ley nacional. Esto que citaban los legisladores que hablaron anteriormente, de haber avanzado en el tema de que el ombudsman pueda actuar en los 3 poderes del Estado, no es un caso menor, realmente es un avance muy importante por sobre otras leyes, sobre todo porque habla de la coherencia que nos pidió el doctor Rosati cuando dijo ustedes tienen que, lo primero que habló es de la coherencia constitucional, y la verdad que el artículo 215 de nuestra Constitución es absolutamente amplio en las facultades y en lo jurisdiccional respecto al ombudsman. Pero además, porque el debate enriquecedor que se dio durante todos estos meses que venimos trabajando es precisamente definir claramente el rol del defensor del pueblo, que no es un juez, que no es un fiscal de investigaciones administrativas, sino que es el abogado del pueblo, es el abogado de la sociedad. Este es el rol definitivo que tiene, que además no solo que por un lado no puede tomar decisiones políticas por un cuerpo legislativo elegido por el pueblo, ni cuestionar o tratar de intervenir en una decisión de un juez, pero sí de poder representar cabalmente o estar en aquellos lugares donde hay un derecho conculcado o donde hay un daño que está sufriendo precisamente alguien de nuestra sociedad. Y la verdad es que uno se siente además muy seguros de lo que estamos haciendo porque, como bien se dijo acá hablando de la historia, el ombudsman sueco va a cumplir también un bicentenario, y a pesar de que en distintos lugares del mundo y en distintos tiempos se ha ido enriqueciendo y ha ido cambiando el rol del defensor del pueblo según las demandas sociales de cada lugar, hoy, a 200 años, sigue siendo tan necesario como entonces, porque evidentemente
es alguien que está por encima de todos, que no tiene más poder que todos, pero sí puede actuar en distintos lugares, y esto hace a la independencia que tiene esa persona para poder defender los derechos de aquellos que en un Estado que puede ser autoritario, que avanza sobre los derechos de la gente, aquellas empresas del Estado o privadas que también avanzan sobre sus derechos, sobre aquellas cuestiones públicas o privadas, puede actuar en defensa de nosotros. Y por otro lado, bueno, también creo que las visitas del doctor Rosati, como de Federico, como de todos aquellos que aportaron a esto, hicieron que también en la letra fina de este proyecto podamos estar tranquilos en cuanto a las funciones que va a tener. Pero además, me parece que hay una cuestión fundamental, y que es el perfil que tiene que tener el defensor del pueblo, cosa que también nos recomendó Rosati y cosa que también hemos venido discutiendo entre todos, y que tiene que ser ni un elemento decorativo, ni una persona que se extralimite en sus funciones o que crea que tiene más poder que todos para poder actuar, pero sí que sea realmente una persona que tenga prestigio, idoneidad, que sea competente y fundamentalmente independiente para poder actuar con libertad. Y por otro lado, que sea una persona que tenga el perfil de aquel que no se convierta al otro día en un burócrata o en un asimilado a lo que es la administración pública, que se llene de expedientes los escritorios, que llene el empleado sus oficinas y que actúe mente y accione como un burócrata más, sino al contrario, lo que lo necesitamos es que esté en un hospital, que esté en una escuela, que esté en la calle, que esté en los lugares donde el ciudadano lo necesita. Y por otro lado, también eso que dijo la defensora del pueblo de Paraná cuando estuvo acá, de la tarea docente, eso de crear ciudadanía, eso de educar y de transmitir. Y leía una frase muy linda, o un calificativo que se dijo, usted lo recordará, doctor Busti, que tuvo el privilegio de ser constituyente nacional, un debate de 120 hojas cuando se trató lo del defensor del pueblo, y que alguien lo calificó, ustedes se acordarán de Carlos Aullero, aquel diputado, aquel dirigente del Frente Grande, un magistrado de la persuasión. Esto es un calificativo que me parece que engloba y que llena esa tarea que todos queremos para el futuro defensor del pueblo. Y creo que lo que tenemos que transmitir es esta tarea que hemos hecho para que el perfil y aquellos que tengan algún día la vocación de ser defensor del pueblo, como que quienes tengan que elegirlo, tengan claro cuál es el perfil de aquella persona que tiene que defender nada más ni nada menos que los derechos de todos. Gracias, diputada. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración en general el presente proyecto de ley. Lo que estén por la afirmativa, sin expresarlo, aprobado por unanimidad. Dado de que es un despacho por unanimidad, esta presidencia sugiere, si no hay objeciones de los señores diputados, votar por título el presente proyecto de ley. Si no hay objeciones, votamos por título. El título primero en consideración, que va del artículo 1 al 10º. Lo que estén por la afirmativa, si no hace expresarlo, aprobado. Título segundo, que va del artículo 11 al artículo 14. Lo que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, aprobado. Título tercero, que va del artículo 15 al artículo 19. Lo que estén por la afirmativa, si no hace expresarlo, aprobado. Título cuarto, que es el artículo 20. Lo que estén por la afirmativa, si no hace expresarlo, aprobado. Título quinto, que va del artículo 21 al artículo 26. Los que estén por la afirmativa, si no hace expresarlo, aprobado. El artículo 27 es de forma.
Por lo tanto, queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar en bloque los siguientes proyectos de resolución. Expediente número 17331, 17333, 17335, 336, 338, 342, 343, 348, 350, 355, 357, 358, 359, 360 y 361. Diputado Bejo. Gracias, señor presidente. Solicito que los proyectos de resolución anunciados se voten en bloque, tal lo acordado en la reunión de labor parlamentaria. Doray. Señor presidente, una pequeña aclaración con respecto a dos de estos proyectos que están para ser aprobados en bloque. Debido a la epidemia de gripe que estamos padeciendo, no solamente a nivel mundial, sino a nivel provincial, los proyectos 359 y 360 tratan de la posibilidad de que el Ejecutivo implemente un sistema de control con agentes sanitarios al ingreso de las escuelas, con termómetros, ¿no? Controladores térmicos, y que se vea la posibilidad de que los docentes y en general los empleados públicos no se afecte su presentismo cuando el diagnóstico de la ausencia a clase sea justamente un diagnóstico de gripe. Y bueno, lo que pido es que el Ejecutivo, por favor, sea comunicado a la brevedad, porque el verdadero impacto de estos dos proyectos se verían si realmente se aplicaran en este momento, en esta semana que está comenzando la epidemia. Gracias, señor presidente. Diputado. Bueno, vamos a poner en consideración la moción del diputado Vesco de tratar que se voten en bloque, tal cual lo acordado en la reunión de labor parlamentaria. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Resulta afirmativo y por lo tanto quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los órdenes del día. Orden del día número 8, es el expediente número 17.184. Se trata de un dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Peticiones, Poderes y Reglamentos en el proyecto de resolución del expediente 17.184, por el que se declara de interés legislativo al proyecto Parque Binacional de las Islas y Costas del Río Uruguay en el marco del proyecto de Desarrollo Regional y Mejora de la Navegabilidad del Río Uruguay. Diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Para proponer una ligera corrección en la redacción del artículo primero, previamente, también de manera muy breve, decir que este proyecto pretende declarar de interés legislativo provincial un proyecto tendiente a lograr un parque binacional en las islas y costas del Río Uruguay, que ha tenido origen hace ya algunos años como una iniciativa de actores de la sociedad civil en municipios de la costa del Río Uruguay, y que va en consonancia, entendemos, con lo que está proponiendo de manera positiva, entendemos, el gobierno de la provincia en algunas iniciativas, como por ejemplo la iniciativa de crear un sitio Ramsar en la cuenca del arroyo El Palmar, en el departamento Colón, y permitiría obviamente tener una sinergia en la creación de corredores de biodiversidad adecuadamente protegidos, todo ello apuntando a la finalidad de la preservación del medio ambiente, de la mejora de la calidad del agua del Río Uruguay y en general de la preservación de los ecosistemas y, como dije, de la biodiversidad. De modo tal que la moción concreta es que el artículo primero quede redactado en honor a la brevedad y a la precisión en la redacción del mismo de la siguiente manera. Artículo primero, declarar de interés legislativo provincial el proyecto Parque Binacional de las Islas y Costas del Río Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Guerres. La comisión que emitió el dictamen, estoy de acuerdo con la propuesta de modificación. Bueno, si vamos a poner en consideración entonces, primero en general, con las correcciones
propuesta por el diputado Artús y aceptado por el presidente de la comisión. Lo que esté por la afirmativa, si expresarlo. Aprobado en general. Vamos a votar en particular el artículo primero, en consideración, aprobado. En consideración el artículo segundo, aprobado. El artículo tercero es de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.